Bendito, bendito, Padre precioso, en el nombre de Jesús, mi Señor. En esta hora, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, te damos las gracias, Padre, mi Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, bendito, porque tú pones en nosotros el querer y el hacer, el hambre y la sed de ti, Señor. Y venimos, Padre, a escucharte con anhelo, Padre Santo, bendito, de escuchar lo que tú tienes para hablarnos, mi Señor. Pero escuchar no solamente con nuestros oídos carnales, Padre, sino realmente con todo nuestro ser, Padre Santo. Ayúdanos, mi Señor, y ministra sobre nosotros los que estamos aquí, Señor, sobre los que escucharán luego, Señor. Sea también tu palabra ministrada, mi Señor, para que realmente sea para edificación, para salvación, Padre, que realmente pongamos por obra, mi Señor, que llegue a nosotros el entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor. Glorifícate grandemente, Señor, grandemente, Padre. Te rogamos que sigas tú bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos, mi Señor, aún a cada uno de los que miran las prédicas, luego tú los estés bendiciendo, Señor, estés sanando a los que están enfermos, Señor, liberando a los que están cautivos, Padre Santo, precioso. En el nombre de Jesús, mi Señor, que realmente llegue, Padre, al corazón de todo aquel que anhela la verdad, mi Señor, la exhortación, la reprensión, Padre. Sabemos, mi Señor, que a todo aquel que te ama, Padre, como dice tu preciosa palabra, todas las cosas le ayudan a bien, Señor, y que aún, Padre Santo bendito, una reprensión, Padre, a tiempo, mi Señor, Padre Santo, dirigida por un justo, Padre precioso, Dios de la gloria. Ese eres tú, porque es a ti a quien venimos a escuchar, Padre. Para el que quiere la verdad es un bálsamo, lo dice tu palabra, Señor. Padre Santo, así que realmente, Padre, llegue tu palabra, mi Señor, con exhortación, con reprensión, con aliento, Padre, mi Señor, para que podamos seguir adelante, Señor. Padre, ayuda a todo tu pueblo, te lo rogamos, mi Señor. Mira, Padre, que cada día, mi Señor, está más difícil todo, las luchas y las pruebas son, mi Señor, más fuertes, Padre. Ayuda a tu pueblo para que no mengue en la fe, mi Señor. Como dice tu preciosa palabra, si el Hijo del Hombre hallará fe cuando vuelva a la tierra, Señor, que realmente podamos, mi Señor, estar en fe y firme, porque sabemos, Padre, que sin fe es imposible agradarte, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Por tanto, ayúdanos, mi Señor, para que se abra nuestro entendimiento, nuestros sentidos en todo, Padre, para poder recibir tu palabra, palabra de vida eterna, Señor, aquella que nos vivifica, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ministra, Señor, y sigas tú alzando tu mano buena, mi Señor, haciendo retroceder las tinieblas, Señor, alrededor de nosotros, de nuestras vidas, de la vida de cada uno de los que escuchan y ponen por obra, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, y sigas abriendo los caminos para todos aquellos que no han podido llegar, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Padre Santo, y nos ponemos en tus manos rogándote que tú destapes nuestros oídos espirituales, que limpies nuestros ojos espirituales, Señor, Padre Santo, para que podamos seguir adelante, Señor, y poniendo por obra tu preciosa palabra, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir para comenzar hoy a Hebreos. Bendito el Señor. Hebreos 2. Alabado sea su nombre. Santo. Dice Pablo allí en Filipenses 3:1, ¿no? Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y a veces, muchas veces, la palabra del Señor, Hebreos 2 vamos a compartir, se repite, ¿no? Es como que siempre nos está hablando lo mismo, pero bueno, esa es la misericordia del Señor, ¿no? Para que lleguemos al entendimiento, para que lleguemos a poner por obra realmente, ¿verdad?, lo que el Señor nos habla. Vamos a comenzar hoy en Hebreos 2. Precioso el Señor. Dice el subtítulo ahí, una salvación tan grande, dice en la Biblia que yo tengo. Bendito el Señor. Acá el hermano tiene otra Biblia, ¿no? También es la misma versión, pero en realidad los subtítulos, una Biblia de estudio, dice advertencia contra deslizarse, y está muy bueno ese subtítulo porque realmente es lo que es, una advertencia, ¿sí? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Hasta ahí vamos a compartir. Bendito el Señor. Entonces veíamos, ¿no?, que en realidad el subtítulo es como que en las traducciones y le van cambiando, no le van poniendo los subtítulos, pero realmente, o sea, sí, tenemos que no descuidar la salvación tan grande, pero el subtítulo de la Biblia de estudio que dice advertencia contra deslizarse, está muy bueno, ¿verdad? Porque una advertencia es algo que nos advierte, como dice la palabra, ¿no?, que trata de librarnos, como dice en Proverbios, ¿no?, que el avisado ve el mal y huye, ¿sí? Entonces el Señor nos avisa. Si nosotros tomamos lo que el Señor nos dice, vamos a tratar de escapar, ¿sí? Dice contra deslizarse, amén. Vamos a leer. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Vamos a pararnos en este versículo. Yo me fui al diccionario, ¿sí?, a buscar el significado de diligencia y de deslizarse. Son palabras sencillas que nosotros entendemos, ¿verdad? Pero dice diligencia, ¿sí?, porque dice, es necesario que con más diligencia, con más, ¿sí? Y dice cuidado y actividad en ejecutar algo, y dice con más diligencia, o sea, con más cuidado. Prontitud, agilidad, prisa, amor, dilección. Y dilección quiere decir voluntad honesta, amor reflexivo, ¿sí? Entonces dice con más diligencia. Y si cambiamos la palabra diligencia por lo que dice el significado en el diccionario para que podamos entender, dice con más cuidado, ¿sí?, con más velocidad, estando más ágiles, ¿sí?, prácticos. ¿En qué? En cuidar esa salvación, ¿no? Y dice, con más, también dice amor, con más voluntad honesta, en un amor reflexivo. Un amor reflexivo, qué raro, ¿no? Eso. Pero nuestro amor hacia el Señor tiene que ser reflexivo porque nosotros tenemos que estar razonando, reflexionando, pensando, escudriñando, ¿verdad?, las Escrituras. La Biblia tiene años y años, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, yo podía decir, en mi poder tengo una Biblia desde hace unos cuantos años, ¿no? Antes tenía ni la miraba. Luego que comencé a buscar del Señor, tengo una Biblia, la he leído de tapa a tapa y podía decir, ya está, ya me la sé, ¿no? Pero la palabra del Señor, como dice, es viva y eficaz, ¿no? Pero más allá de eso, tiene una sabiduría tan profunda que no basta con leerla una vez, no basta con escudriñarla una vez. Es más, este mismo pasaje creo que lo hemos compartido varias veces y el Señor cada una de las veces nos está hablando un poquito más en profundidad o quizás no, dependiendo del estado espiritual en el que estemos, ¿no?, en el momento. Por eso mismo que leíamos ahí en Filipenses, ¿no?, como Pablo dice, a mí no me es molesto hablaros las mismas cosas y a vosotros es seguro, ¿sí?, porque un llamado de atención nos despierta. Podemos en una de esas haber corregido y después más adelante nos estamos descuidando, ¿no? Entonces eso es la diligencia. Así que dice, es necesario que con más diligencia, con más cuidado, con más atención y con más amor, y como cuando dice hay amor reflexivo, ¿no? O sea, tratando de buscar y conocer, ¿no?, al Señor a través de su palabra. ¿Quién nos da el entendimiento y el discernimiento de la palabra? Es el Señor. A veces nosotros oramos y le pedimos al Señor entendimiento, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que tenemos que meditar en la palabra día y noche. A veces no estamos haciendo nada o estamos en nuestra cama para dormir, ¿no? ¿En dónde está nuestra cabeza? ¿En qué estamos meditando? Si nosotros, aunque ya hayamos leído la palabra, estamos con nuestra cabeza ahí divagando, en vez de estar en cualquier cosa, vamos a la palabra, o sea, le pedimos, Señor, háblame,
tráeme un versículo, o viene un versículo, trato de buscarlo, el mismo Señor a veces nos da el entendimiento de cosas que no habíamos entendido. Y es tan lindo porque es realmente como una caricia del Señor cuando nos trae el entendimiento de ciertas cosas que capaz que todos nuestros hermanos lo habían entendido, pero a nosotros no nos había llegado, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tenemos nuestros pensamientos, escudriñamos, pensamos, meditamos, ¿sí? Ese vendría a ser el amor reflexivo. Tratar nosotros de estar en comunión, ¿verdad? Por algo dice la palabra, llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy acostada, me voy a dormir y pongo un ejemplo porque normalmente uno corre todo el día, hace esto, hace aquello, hace lo otro, y en el momento cuando uno se va a acostar, que no se duerme enseguida, o algunos no se duermen enseguida, ¿verdad? Aprovechamos ese ratito para distraernos, para hacer algo, para algunos leen, para que les venga el sueño, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Pero tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que nuestros pensamientos no se contaminen, y mucho menos en ese instante. Porque ¿qué vamos a hacer luego enseguida? Dormir, ¿no? Dormimos y en cierta manera perdemos un poquito el control de nosotros mismos cuando dormimos, ¿no? Descansamos. Ahora, si nuestros pensamientos se contaminaron justo ahí, nuestro sueño, nuestro descanso va a estar contaminado, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo en la noche, cuando nosotros meditamos en la cama o cuando estamos con nuestra cabeza ahí, que meditemos en la palabra, que hablemos con el Señor, con nuestra mente. Él nos escucha, o el que esté solo o el que no moleste a nadie puede aún hablar con la boca, Él nos escucha, amén, y nos responde. Entonces, que podamos hacer de nuestra vida esa relación con el Señor, un todo, ¿verdad? Por eso el Señor dice que Él busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y no es cantar una alabanza, ¿no? No es eso, sino que nuestra vida realmente sea de continuo una adoración al Señor y que podamos darnos el privilegio de maravillarnos con todas las cosas que el Señor nos da. Aun cuando estamos para dormir, ¿no? Cuando decimos, no estoy mirando nada de la creación del Señor, solo estoy acostada. Pero ahí es cuando el Señor también puede hablar conmigo, ¿no? Que aprovechemos cada segundo de nuestros espacios para darle lugar al Señor, amén. Por eso dice que con más diligencia atendamos, o sea, atendamos, encima pone esa palabra, atendamos, con más diligencia, con más cuidado, atendamos, cuidemos, ¿sí? Dice, a las cosas que hemos oído, ¿no? Que hemos oído, la palabra de Dios. No se refiere a lo que hemos oído en el mundo o lo que nos ha cargado durante todo el día. No, precisamente. Que nuestros pensamientos estén en la palabra de Dios, ¿verdad? Y dice, no sea que nos deslicemos, deslizarse, ¿no? En el mundo dice, ay, tuve un desliz. Cuando un hombre engaña a la mujer, tuvo un desliz, algo tan suave, un desliz. ¿No? Deslizarse, miren, vamos a mirar lo que dice el diccionario, deslizarse. Dice, arrastrar algo con suavidad por una superficie, ¿no? Yo agarro, yo que sé, una bolsa de harina y la arrastro con suavidad, despacito, capaz que ni ruido hago, es algo tan como sutil, ¿no? Despacito. Arrastrar algo con suavidad por una superficie. Hacer llegar algo con cuidado venciendo alguna dificultad. Entregar algo con disimulo. Así como al descuido, ¿no? Como distraído. Decir o escribir en un discurso como al descuido, frases o palabras intencionadas. Algo escondidito ahí. Yo te tiro esta patadita, como dicen, ¿no? Todo lindo, pero en el medio va una patadita, dicen en el mundo, ¿no? Una patadita. Algo soslayado, tapado, encubierto, pero siempre está hablando de suavidad, ¿sí? Dice fluir o desplazarse en una determinada dirección. Por ejemplo, cuando vemos los esquiadores en la nieve, ellos se deslizan, van, ¿no? Hasta que no se dan contra una roca, se van deslizando suavemente. Escaparse, evadirse, ¿no? Por ejemplo, una lombriz. Agarramos una lombriz y se nos escurre entre los dedos, ¿no? Se resbala. Dice moverse o esconderse cautelosamente, con cuidado.
evolucionar paulatinamente hacia una determinada actividad, forma de ser, postura ideológica. Caer en un desliz. ¿Y qué es un desliz? Un desacierto, una flaqueza, una debilidad. Caer, digamos, en pecado. ¿Es algo suave caer en pecado? No, para nada, ¿verdad? Por eso el Señor nos exhorta a que no nos vayamos a deslizar, ¿sí? O sea, ¿qué nos quiere decir? ¿Y por qué esta palabra deslicemos? Suavecito, ¿no? Que despacito vamos descuidando pequeñísimos detalles y no nos damos cuenta y nos vamos deslizando. Y cuando queremos acordar, caímos en un desliz. Nos resbalamos del todo. Estamos en el fondo y no sabemos cómo comenzar de nuevo. Por eso el Señor nos exhorta que tenemos que cuidar y con demasiado, cada vez más, cada detalle para que no nos deslicemos. ¿Cada detalle de qué? De la salvación. Cada detalle de lo que hemos oído, o sea, de la palabra. Escudriñar que la estemos poniendo por obra. Escudriñar que realmente la entendamos, ¿verdad? Sí. Entonces dice, ahí, entre todas las definiciones, ¿no?, que decía en el diccionario, de deslicemos, ¿sí? Dice, decir o escribir en un discurso como al descuido, frases o palabras intencionadas. ¿No es acaso lo que hace el diablo en nuestras vidas? Cuando de repente nos tira un dardo con un pensamiento, ¿no? Y nosotros podemos cargarnos con el pensamiento, atribularnos con el pensamiento, cargarnos porque decimos, qué feo esto que tengo, ¿no? Y ahí nos cargamos, no reconocemos que fue un dardo, porque es soslayadamente, muy despacito. Él sabe dónde pegar, qué hacer, ¿verdad? Por algo el Señor nos llama siempre, continuamente. Y vamos a ver la cantidad de veces, ¿no?, que el Señor nos dice, velad, velad, estad atentos a todas las cosas. Y ahí nos dice, con otras palabras, es necesario que con más diligencia, o sea, más atención, más cuidado, más amor, más profundidad, atendamos a las cosas que hemos oído. Esta palabra la hemos compartido ya. Si yo vengo y digo, Hebreos 2, ya nos predicaste. Ya nos hablaste, Señor, eso, Hebreos 2, ¿no? O, por ejemplo, yo que le estoy pidiendo palabra al Señor, ¿no? Señor, ¿qué predicó hoy? Hebreos 2. No, Señor, ese ya lo hablaste, dame otra. No, el Señor siempre tiene algo más que decir, ¿sí? Y por eso dice amor reflexivo. Nosotros tenemos que buscar con más profundidad. Después vamos a mirar en Filipenses cómo Pablo dice que él prosigue al profundo conocimiento del Señor, ¿verdad? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo dice allá cuando dice que él prosigue a la meta, al supremo llamamiento, ¿verdad? Así que dice con más diligencia para que no nos vayamos a resbalar, a deslizar, ¿sí?, a salir del camino. Dice en el 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo ahora después. Pero dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿sí? El Señor nos ha exhortado muchísimo de lo que es la desobediencia, ¿no? Y sabemos que desobediencia es no hacer. Y hemos hablado y compartido que están los pecados de acción, que es aquel que hace lo que sabe que no debe hacer, y de omisión, que es aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos decía que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Pero entonces vamos a ver lo que es transgredir. Transgredir. Dice quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. O sea, salirnos ¿de qué? De la palabra de Dios, salirnos de lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través del Espíritu Santo. Salirnos, ¿sí? Como dice ahí, ¿no?, que no nos deslicemos, no nos salgamos. Cuando nos resbalamos, transgredimos, pasamos los límites. Y sabemos que cuando nosotros pasamos los límites de nuestro Señor, como nos exhorta la palabra, rompemos la protección que el Señor tiene sobre nosotros, caemos en desobediencia. Amén.
Pero vamos a mirar también otra palabra que el Señor nos llama la atención, ¿sí? Descuidar, porque dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pago. El pago del pecado es la muerte. No hay quien cambie eso. Dios lo dijo, es inamovible. El pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces dice en el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? Una salvación tan grande, o sea, no es algo que hayan venido los ángeles a decirnos. No, nuestro Señor Jesucristo en carne, el unigénito Hijo de Dios, caminó en carne aquí, cargó nuestros pecados, los llevó a la cruz, o sea, fue a la cruz por nosotros y se le pusieron nuestros pecados, cargó nuestros pecados, los crucificó. Todo su sufrimiento fue para pagar, ¿no?, el precio de sangre por nuestros pecados. Es una salvación realmente grande, ¿sí? Y a la vez que está al alcance de todos, ¿no? Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Y qué es descuidar? Obvio, no cuidar, ¿no? Pero dice, no cuidar de alguien o de algo, no atenderlo con la diligencia debida, ¿no? Y ahí nos decía que atendamos con más diligencia. Porque si nosotros estamos cuidando de nuestra salvación livianamente, nos puede pasar eso, que nos deslicemos, ¿no? Entonces, descuidar es eso, ¿no? Con la diligencia debida. ¿Cuál es la diligencia que yo tengo que poner en mi salvación? Toda. Toda. ¿Qué es lo que más le tiene que importar a un cristiano? ¿O qué es lo que uno puede esperar de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es su promesa? Salvación y vida eterna. Amén. ¿Verdad? Entonces, toda nuestra diligencia tiene que estar puesta en la salvación, ¿sí? En mantenernos en santidad, en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, el tiempo de los esclavos, el esclavo, ¿para qué vivía? Para atender a su amo, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido comprados por precio de sangre. ¿Para quién vivimos? ¿O para quién tendríamos que vivir? Para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros encaminamos nuestra vida a ese punto, ¿sí?, es cuando abrimos el entendimiento y comenzamos a ver realmente y a conocerlo más profundamente con ese amor reflexivo. ¿Qué quiere decir ese amor reflexivo? Que nunca estoy satisfecho, que siempre quiero conocerlo un poco más, ¿verdad? Que siempre tengo hambre y sed de Él, deseos de Él, ¿verdad? Así que dice ahí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, no solamente la salvación es tan grande, tan linda y preciosa, sino que Dios en su amor y su misericordia testificó con milagros, prodigios, señales, como lo dice ahí. Los conocemos, hemos visto, leemos la palabra y están, ¿verdad? Nos facilita todas las cosas para que creamos, porque solamente el que cree tiene la oportunidad, amén, de ser salvo, amén. Amén. Bendito el Señor. Pero quiero leer otra acepción de descuidar, ¿sí?, que dice distraer la atención de alguien para pillarle desprevenido. Descuidar. El diablo hace que nos descuidemos. ¿Cómo hace que nos descuidemos? Distrayendo nuestra atención para que estemos desprevenidos. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que busca el diablo? Que nos pierdamos, ¿verdad? Entonces, el principal cometido del diablo es sacar nuestros ojos de la meta, del llamamiento, ¿no? Entonces ahí dice, descuidar, distraer la atención de alguien para pillarlo desprevenido. O sea, nos quiere distraer para que descuidemos, ¿sí? Dice, en imperativo, o sea, como una orden, para tranquilizar a alguien que tiene una preocupación o para librarle de una tarea, ¿no? Justificarnos a nosotros mismos. Eso nos hace descuidarnos.
que el diablo nos haga sentir, como hablamos y hemos compartido cultos anteriores, ¿no? Esa certeza, esa seguridad inamovible de que soy salvo. No, yo no soy salvo, yo tengo que cuidar mi salvación cada día, nos decía el Señor. El que piense estar firme, mire que no caiga. Nos llama la atención, ¿verdad? O sea, no es una certeza en que nosotros somos salvos, sino que es una certeza que nuestro Señor Jesucristo es el que salva. O sea, no que estemos bien, sino que sepamos a dónde tenemos que ir cada día, ¿verdad? Amén. Amén. Así que descuidar es eso, dejar de tener la atención puesta en algo. ¿Por qué motivos? Descuidos de nosotros, cosas que llegan a nosotros y al estar nosotros descuidados le damos lugar y corremos los ojos. Amén. Así que, ¿qué nos dice de esa salvación tan grande? Dice, la cual, la salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, vino nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a anunciar la salvación, ¿sí? Nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Sí? Conocemos todo esto, conocemos la palabra. Aún luego de que tenemos ya un tiempo, comenzamos a ver cómo el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, venía anunciando a través de los profetas la gracia, la misericordia, ¿no? Las promesas que Él hacía para todo aquel que se tomara de su Hijo amado, ¿verdad? Amén. La salvación, amén. Bendito el Señor. Vamos a mirar ahora allí en 1 Corintios 10. Precioso el Señor. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos al 10:6. Alabado sea tu nombre. Precioso, Padre. Gloria a Dios. 1 Corintios 10:6. También es otra palabra que la hemos compartido en estos últimos cultos. Bendito el Señor. Amén. 1 Corintios 10:6 dice, mas estas cosas, nos habla de todo lo que había pasado el pueblo de Israel, ¿no? Y ahora ya lo vamos a entender, sucedieron como ejemplo para nosotros, o sea, para los que hoy estamos leyendo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sí? O sea, todas estas cosas que hacen apartar nuestra vista del Señor. No estamos en comodidad, comamos, bebamos, hagamos esto. No quiere decir que vayamos a dejar de comer, de beber. No. Quiere decir que nosotros tenemos que darle lugar al Señor en todo momento de nuestro día, de nuestra vida. Él tiene que ser, ¿sí? Nuestro aire, nuestro respirar, nuestro todo, ¿verdad? Porque no podemos descuidar. Y mucho menos ahora, que sabemos que las cosas están todas cumplidas, que sabemos que cada día la batalla es más fuerte, ¿verdad? Y que sabemos que estamos vivos, pero que podemos partir en cualquier momento. Entonces tenemos que estar preparados, amén. Y en el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Nosotros, lo decía Pablo en aquel entonces, hace un lote de años atrás, ¿no? Y nosotros seguimos hoy compartiendo esta palabra, viva y eficaz, ¿sí? O sea, para nosotros, para los que alcanzaron los fines de los siglos. Muchísimos hermanos han anhelado el arrebatamiento y lo anhelamos nosotros también. Puede ser que no lo vivamos y puede ser que sí, pero tenemos que estar preparados. Eso nos dijo nuestro Señor Jesucristo, velad, amén. Entonces dice, y estas cosas les acontecieron al pueblo escogido de Dios, ¿no? Dios no les perdonó, ¿sí? Tanto que así hoy día el pueblo de Israel, para salvación, entra por el mismo camino que nosotros, nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel, para ser salvo, tiene que tomarse de nuestro Señor Jesucristo, tiene que reconocerlo. Amén. Entonces dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
¿sí? O sea, si el Señor nos dice una vez más, ¿no? Si no escaparon aquellos, si no escapó el pueblo de Israel, si no escaparon todos aquellos que transgredieron, que son desobedientes, no escapan. Si nosotros nos descuidamos, ¿no? Si no le prestamos la atención debida, vamos a caer, nos vamos a deslizar. Por eso dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que atender con diligencia, porque yo puedo creer que voy caminando firme en el camino y quizás no lo estoy. Quizás me cargué, quizás estoy mal o me he descuidado en ciertas cosas, he dado lugar por aquí, por allá, algún dardo del enemigo y despacito me voy torciendo y me voy a caer, ¿sí? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice en el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿sí? Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿no? O sea, no permite el Señor que seamos tentados con algo sobrenatural. Son cosas humanas, cosas que vemos, ¿no? Cosas de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestra concupiscencia, ¿verdad? Pero dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Aún el Señor tiene cuidado de las tentaciones que llegan a nuestra vida. ¿Para qué? Para que no caigamos, ¿no? Entonces, ¿qué justificación podemos tener nosotros si nos deslizamos? Por eso nos dice el Señor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos algo tan grande? Porque Él ha cuidado cada detalle. Y dice la palabra de Dios que Él no quiere la muerte del que muere, o sea, no quiere que te resbales. Él te da todo, todo, todo. Pero si nosotros somos porfiadas o porfiados o descuidados, ¿no? Vamos a caer. Por eso el Señor nos exhorta una y otra vez. Por eso mismo Pablo dice, a mí no me es molesto seguir exhortándote, ¿no? Como una madre cuando rezonga dijo, no metas el dedo en el enchufe, no metas el dedo en el enchufe, no metas el dedo en el enchufe. Y se descuida la madre y el nene no metió el dedo, metió una aguja de tejer. y recibió la patada, ¿verdad? Pero por algo existe la exhortación una y otra vez para que podamos entender que eso no, o que por ahí sí, o lo que hay que hacer. Es seguro que el Señor nos vuelva a repetir lo mismo. Y también es seguro que prestemos atención, que si el Señor nos está repitiendo una vez, 2 veces, 3 veces, nosotros tenemos que ir con este amor reflexivo que hablábamos recién, profundizando en el conocimiento, porque no siempre tenemos que tener el mismo entendimiento, sino que cada vez tenemos que entender un poquito más, ¿no? Ir conociendo a nuestro Señor Jesucristo un poquito más profundamente, ¿verdad? Así que dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿sí? Recordémonos siempre que nosotros cuando somos tentados, si realmente nosotros estamos con los ojos puestos en Cristo, vamos a ser tentados, vamos a ser provocados, vamos a recibir dardos, todo eso va a venir. El Señor no dice que no va a venir, dice que va a venir ahora. No podemos olvidarnos nunca que nosotros tenemos entrada al trono de gracia para el oportuno socorro. Y esa es la salida que nos da el Señor, ¿verdad? Dice ahí, con la tentación da la salida para que podáis soportar. Y la salida es esa, nuestro Señor Jesucristo. En todo momento, ¿quién nos da la fuerza para poder soportar? Él. ¿Quién es el que fue tentado en todo para socorrernos a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, ¿cuál es la salida que nos da nuestro Señor? La rodilla o el clamar a nuestro Señor, ¿verdad? Y ahí tenemos la salida y la seguridad y la certeza. Amén. Vamos a ir un poquitito más adelante, en 1 Corintios 16, el saludo final de Corintios, para que veamos el consejo que Pablo, ¿sí?, les da allí a los corintios, en la despedida de esta primera carta, en las salutaciones finales. Bendito el Señor. 16:13. Alabado sea su nombre. Dice ahí, velad. Velad. Y encima le dice, estad firmes en la fe, ¿no? Firmes en la fe. Una cosa es estar firme y otra cosa es estar firme en la fe, ¿no? Y
cuando nosotros vemos que nuestra fe se va apocando, ¿no? Si estamos velando nos vamos a dar cuenta. Y a veces nos damos cuenta y ya como que hace un ratito que se nos aflojó la fe, pero tenemos que reaccionar en el momento que nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Por eso dice, velad y estad firmes en la fe. Recordemos que la fe es un don de Dios, ¿no? Dios nos da el don de poder creer. Nos da el don de poder creer la palabra de Dios por la locura de la predicación, dice, ¿verdad? Pero además está en nosotros el alimentar esa fe, porque ya le conocemos, ¿verdad? Si yo dejo minar mi corazón de dardos del enemigo, obviamente que el diablo trata de apagar la fe. El diablo no quiere que creamos, ¿no? Entonces realmente nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Entonces dice, estad firmes en la fe, y dice, portaos varonilmente, no seamos unas nenas. ¿No? Y está hablando a nenas y a varones, pero ¿qué quiere decir? Sea valiente. O sea, se te va a apagar la fe, se te va a apagar la fe. Hay cosas que pasan en el camino que nos hacen tambalear. Sí, obviamente que sí, ¿no? Pero por eso nos dice, cuidado, no te deslices, ¿no? O sea, te tambaleaste en la fe, bueno, está perfecto, nos puede pasar, pero te diste cuenta, ¿no? Yo te llamé la atención, dice el Señor. Entonces ahora, alimenta la fe. ¿Cómo alimentamos la fe? Poniendo por obra todo lo que sepamos. ¿No? Dice, por ejemplo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, estoy flojo en la fe, me leo la palabra y Señor, ayúdame, y la oración, ¿no? Como dice ahí, o sea, la salida de la tentación, ¿cuál es? Orar, clamar, pedirle socorro al Señor, ¿no? Entonces, bueno, la palabra y la oración, y mi fe tiene que volver. La palabra y la oración, y yo sé que el Señor me va a devolver el gozo, la fortaleza, me va a dar el entendimiento, porque Él es Dios, porque creo en Él, ¿no? Ahora, si yo ya no creo, no voy a hacer nada. No puedo dejar que el diablo me mate, ¿no? Por eso dice, cuando nos decía el Señor que nos levantemos de entre los muertos, no estamos muertos, sí, estamos entendiendo, no estamos muertos, pero tenemos que movernos, tenemos que levantarnos nosotros, ¿verdad? Así que dice, portaos varonilmente, con valor. ¿No es fácil? No es fácil, nada es fácil. Pero cuando nosotros llegamos a justificarnos a nosotros mismos, a tener lástima de nosotros mismos, o nosotros decimos, sí, pero, por ejemplo, nadie me entiende, o nadie sabe lo que yo pasé. Y es cierto, solo Dios sabe lo que cada uno pasó, ¿no? Pero no dice la palabra, y lo acabamos de leer, que Él no nos permite algo que no podamos soportar. Y no éramos hijos de Dios cuando nos tocó, pero ¿acaso Él no nos estaba viendo? ¿Sí? Entonces, estamos hoy en el camino del Señor, ¿no? No podemos decir, no, porque nada, como había una anciana que decía, yo creo que he sufrido tanto que he sufrido más que Cristo. Y ciertamente, hoy ya pobre, con ese concepto ni siquiera está en el camino, ¿verdad? Pero nadie sufrió más que Cristo, pero aparte, dice la palabra de Dios, que Él intercede por nosotros, ¿no? Que fue tentado en todo para socorrernos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplos de su debilidad. ¿Y qué hacía en su debilidad? Clamaba al Señor. Los ángeles venían a socorrerlo, ¿no? En su debilidad, en su carne. Y nos dejó todos los ejemplos ahí, ¿verdad? Entonces no hay excusa, como dicen Romanos. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. Esforzaos. Cuando uno se esfuerza, es cuando uno se obliga a sí mismo, ¿no? Llega en la vida de todo cristiano un momento de flaqueza en el cual decimos, no quiero ni leer la palabra. Entonces, ¿qué hago? Agarro, me acuesto y mañana la leo. No, dice esforzaos. No importa qué leamos, pero abramos la Biblia, vayamos a la palabra, pidamos socorro. No podemos dormirnos, ¿no? Por algo nos dice, levántate de entre los muertos, ¿no? Despiértate tú que duermes. No podemos dormirnos, no podemos quedarnos, no podemos descuidar. Es algo continuo en nuestra vida de cristiano. ¿Sí? Si no, deslizamos, dejamos de ser cristianos, dejamos de estar vivos, dejamos de tener vida y vamos directo a la muerte, espiritual y física. Amén. Así que dice, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Sí? Con el amor de Cristo. O sea, sabiendo que todo lo que hago es para Él.
Hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, les está recomendando, digamos, ¿no?, a esta familia. ¿Por qué? ¿Qué les dice después? Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Cómo eran ellos? Dice, las primicias de Acaya, o sea, los primeros frutos. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, eran personas que estaban al servicio del pueblo, ¿no? Supliendo, aún tratando de suplir las necesidades de Pablo, de los que trabajaban, de los que predicaban, para predicar la palabra, suplir las necesidades, llevar la palabra, llevar la exhortación, un aliento, ¿sí? Así como también quizás un alimento o lo que se pueda, ¿verdad? Entonces dice, es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros debemos sujeción. ¿A quién? A las personas que muestran el fruto de Cristo en sus vidas. Debemos sujeción, ¿sí? ¿Al pastor? Sí, al pastor. Si tiene frutos, ¿verdad? Obviamente. Por algo el Señor nos enseña, nos abre los ojos para que nosotros podamos escudriñar quién nos está hablando, cómo nos está hablando, cuáles son los frutos en su vida, ¿sí? No podemos dormirnos, ¿verdad? Y entonces dice que observando los frutos estemos sujetos a personas, no solamente, ¿verdad?, a Dios, a personas, porque Dios, en su misericordia tan grande para combatir nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra arrogancia, usa personas igualitas que nosotros, de carne y hueso, para que nosotros podamos humillarnos. ¿Ante las personas? No, ante nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Dios Todopoderoso. ¿Amén? ¿Cómo? Obedeciéndonos unos a los otros, ¿no?, cuando damos fruto, sujetándonos unos a los otros, cuando observamos que los frutos son correctos, ¿verdad? Vamos a mirar lo que nos dice en Primera de Pedro 5. Precioso el Señor. Vamos a leer del 5:6. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Y nos dice acá, en el Primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, ¿no? Y podemos decir, no, yo no me humillo ante ningún hombre. Perfecto. Nos humillamos ante Dios. ¿Cómo nos humillamos ante Dios? Obedeciendo a sus siervos, ¿no? Dice el Señor que aquel que quiere ser grande, que se haga como ¿qué? Como el más pequeñito, ¿verdad? Entonces, un siervo de Dios, ¿cómo debe de ser? Tenemos que leer en la palabra, humilde, manso, tener todos los frutos que pide, ¿verdad? Entonces yo tengo que sujetarme a los siervos que muestren esos frutos, porque Cristo está ahí. Cristo es, ¿verdad? Tenemos que escudriñar y aprender a escudriñar eso. Pero realmente, un poquitito antes, ¿no? Dice, porque Dios resiste a los soberbios, ¿no? Y da gracia a los humildes. ¿Qué es soberbio? Yo pensé que una persona soberbia, por ejemplo, es alguien creído, agrandado, ¿no? Y yo me consideraba humilde. Pero el Señor me cacheteó y me dijo, no, hay soberbia en ti. ¿Por qué hay soberbia en mí? Entonces empecé a buscar, ¿por qué había soberbia en mí? ¿Cómo era la soberbia? ¿Qué era? ¿No? Y no hay soberbia en una persona que quiera hacer su propia voluntad, teniendo un Dios todopoderoso que sabe lo que va a venir, que sabe lo que va a pasar, que sabe todas las cosas, que además tiene cuidado de nosotros. Hay soberbia. Entonces ahí pude reconocer mi soberbia, porque yo quería, ¿sí?, mi voluntad. Quería que Él hiciera mi voluntad. Claro, uno piensa, son cosas buenas, le estoy pidiendo a Dios, Dios va a hacer. Y no es así, esa es soberbia de nosotros, ¿no? O soberbia de nosotros es cuando nos movemos sin la dirección de Dios. Eso es soberbia. Somos nosotros quienes como para decidir nuestro camino, ¿no? Y en todo caso, ¿no?, cuando caemos en esa soberbia, que a diario muchas veces nos deslizamos en cosas que, uy, Señor, yo no te pregunté, no te pedí.
Entonces nos frenamos ahí. Pero es un deslizarse, un contaminarse, un correrse, porque es nuestra voluntad. Recordemos que el Señor nos habla muchísimo, ¿sí?, del reposo de nuestras obras, de nuestras voluntades, de nuestras decisiones. Sabemos que nuestro corazón es malo y engañoso, y lo dice la palabra, ¿no? Entonces lo que nosotros decidamos por nosotros mismos no es bueno, ¿no? El mismo Señor nos dice, creo que es en Isaías, que los pensamientos nuestros distan como la tierra del sol de lo que Él piensa. Entonces, ¿no es soberbia acaso yo tomar el timón de mi vida, o yo querer, o yo hacer, o yo? Cuando está el yo todavía, ¿verdad?, hay soberbia, ¿no? Y el Señor, gracias a ese amor precioso, nos cachetea y nos da entendimiento de lo que es la soberbia. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos humildes, ¿no? Y estamos siendo soberbios con el Señor. Entonces dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Amén. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Imagínense que yo me debo 3 recibos de luz, o 2, no sé cuándo ya la cortan, si al segundo, al tercero o al primero, pero imagínense que debo eso. Me voy a quedar sin luz, ¿no? Entonces yo tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Puedo salir a pedir plata, hay opciones, ¿no? Pero lo que un cristiano haría sería doblar las rodillas y presentarle al Señor. Que si tiene que pedir plata, que si tiene que ir a limpiar pisos, que si tiene que... El Señor le va a guiar, ¿sí? Que si el Señor quiere glorificarse, no lo sabemos. No pongo un ejemplo de un recibo de luz porque es algo que a veces nos apremia cuando tenemos una deuda, ¿no? O cuando vamos a perder una de las comodidades que tenemos, ¿no? Nos quedamos sin luz. ¿Nos vamos a morir si nos quedamos sin luz? No, tenemos una deuda, si bien no es bueno estar debiendo, ¿no? Somos llamados a estar al día, no deber a nada a nadie, pero bueno, se nos presentó esa situación, estamos en una prueba delante del Señor. ¿Cómo reaccionamos nosotros, no? Entonces, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, a Él, mira, Señor, tal cosa, y se la entrego, ¿sí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice en el 8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, o sea, tengan cuidado, presten atención, no se embriaguen, o sea, ya sabemos que no tenemos que tomar, no nos embriagamos, si tomamos algo, no nos embriagamos. ¿Qué nos quiere decir? Que no nos distraigan. El borracho, ¿cómo anda? En las nubes. Unos lloran, los otros se ríen, algunos se hacen pipí, popó en la ropa, porque se hacen todo, no tienen dominio, no tienen control. Entonces, ¿cómo anda alguien que no es sobrio? Distraído, disperso, descuidado, prestando atención a otras cosas, ¿verdad? Eso es falta de sobriedad. Entonces dice, sed sobrios y velad, y nos dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos compara el diablo como un león rugiente. Si nosotros estuviéramos con un león que tiene hambre, ¿cómo escapamos? ¿Cómo escapamos, no? No es juguete que el diablo anda alrededor. Entonces, si nosotros no somos sobrios y velamos, estamos a expensas de que el diablo haga lo que quiera con nosotros. Y acordémonos, ¿no? Descuidar, deslizar, son palabras muy sutiles y el diablo así trabaja en nuestra vida. ¿Para qué? Para que no nos demos cuenta. Dice que él engañaría aún a los escogidos si fuera posible, ¿verdad? Si nosotros sentimos que somos escogidos por el Señor, es porque sentimos el amor de Dios y sabemos a dónde tenemos que ir. ¿Sí? A las rodillas. ¿A dónde tenemos que clamar? A nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos socorre. Amén. Así que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe. ¿Será que si no tenemos fe podemos resistir al diablo? Nos hace papilla. ¿Pero cómo? Despacito, sin que nos demos cuenta, para que no nos despertemos, para que no nos demos cuenta, para que no clamemos a aquel que nos puede salvar.
¿sí? Porque sabe él que si el cristiano reacciona, ya está, perdió la jugada, ¿verdad? Entonces es despacito, como cuando el león se esconde entre los pajonales para agarrar a la presa, escondido, despacito, y se acerca despacio, hasta que está a la distancia que sabe que va a pegar una carrera y lo va a agarrar, ¿no? Y así es con nosotros, despacito, Él nos cuida y tiene paciencia. Así que dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, somos tentados, somos provocados, somos acechados por el diablo, sí, pero tenemos que velar, tenemos que estar sobrios, ¿verdad? Dice, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no hay alguien que no le pase. Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? Y podemos pensar, ¡wow! O sea que yo voy a soportar las pruebas un tiempo y después voy a estar perfeccionado, firme, fortalecido y establecido en el Señor. ¿Ah? Y sí podemos estar, sí que, sí velamos todos los días. Por eso el Señor nos exhorta, para que nosotros podamos, ¿sí?, ser perfeccionados, estar afirmados por el Señor, fortalecidos y establecidos en el Señor. Tengo que velar, porque por más que yo tenga 45 años de evangelio, si yo me descuido, caigo. No tengo 45 años de evangelio, de vida sí, pero de evangelio no, gloria a Dios. Así que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, después que el diablo nos azota, ¿sí?, tenemos que aprender. Ya sabemos que tenemos que estar velando, sabemos cómo obra el diablo, sabemos las armas que nuestro Señor Jesucristo nos da, ¿verdad? Pero aún como pasa en Corintios, que Pablo le dice, no los puedo hablar como espirituales, tengo que hablarles como carnales, porque teniendo ya que ser maestros, les tengo que dar leche. Estamos inexpertos espiritualmente, ¿pero por qué? Porque no nos ejercitamos en lo que aprendemos, porque no ponemos por obra, porque no hacemos lo que tenemos que hacer y muchas veces hacemos lo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces ahí nos establece el Señor. Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? No voy a ir a estos pasajes, pero quiero que sepan que en Mateo, Marcos, Lucas y San Juan, más de 12 veces Cristo nos exhorta a velar. Velar. Nos dice también, con otra palabra, mirad. En cultos pasados habíamos compartido lo que era mirar, ¿verdad? Que tenemos que prestar atención realmente. Mirar, ¿verdad? Vamos a repasar lo que era. Mirar, dice, dirigir la vista a un objeto. Firme. Observar las acciones de alguien, revisar, registrar, tener en cuenta, atender, pensar, juzgar. O sea, juzgar. ¿Qué es juzgar? Observar, por ejemplo, los frutos, como hablábamos de los frutos, ¿no? Observar, escudriñar todo. Inquirir, buscar algo, informarse, o sea, hambre, sed de más y más. Y el Señor nos llama a mirar, a velar, a estar atentos, a ser sobrios, ¿sí? Solo voy a leerles rapidito en Filipenses 3, bendito el Señor, alabado sea su nombre. Santo el Señor. Filipenses 3, vamos a leer desde el 13. En el 3.1 que dice, pero que me equivoqué, bendito el Señor. Filipenses 3, amén. 3.13, de ahí vamos a arrancar. En el 1, que era lo que comentaba hoy, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Ahí Pablo mismo nos dice, ¿verdad?, que el Señor nos exhorta una y otra vez. Bendito el Señor. Vamos a compartir entonces Filipenses 3, del 13 en adelante. Bendito el Señor. Bueno, 2 versículos vamos a compartir ahí. Amén. Dice en el 13, bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Dice,
Hermanos, yo mismo, y era Pablo el que escribía, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Vamos a detenernos ahí. O sea, Pablo, el mismo Pablo, no pretendía tener la salvación, no estaba certero de la salvación, pero una cosa hacía, se olvidaba de lo que iba dejando, se iba desligando de lo que iba dejando y seguía para adelante, o sea que estaba como velando, estaba sobriamente, ¿verdad? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, o sea, la promesa. Dice más, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice en el 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Sí? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos llama a ser perfectos. Y aquí Pablo nos muestra cuál es la perfección que nuestro Señor Jesucristo nos pide y nos exige. ¿Cuál es? Velar, estar sobrio, estar con los ojos en la meta, avanzando cada día y preocupados en la salvación. Como dice la palabra, buscamos primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Y las otras cosas se encarga el Señor. Leíamos en Pedro, echando sobre él toda ansiedad. Bueno, Señor, yo te estoy sirviendo. No tengo luz, me cortaron el agua, se me está desmoronando el techo, pero yo, ¿qué quiero? La salvación. ¿Habrá algo que me pueda sacar los ojos de la salvación? Y nosotros nos distraemos, no, ciertamente no. Ahora si nos cargamos porque se nos rompió el techo, porque se llueve o porque... Ahí sí nos vamos a desviar, ¿verdad? Pero acordémonos, todos nuestros hermanos alrededor del mundo sufren de una manera u otra estas pruebas, estas luchas, ¿sí? Y todo aquel que realmente permanece con los ojos en la meta y queriendo el premio que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo, es aquel que logra permanecer. Amén. Por eso el Señor nos exhorta tantísimas veces, ¿verdad? Más de 12 veces, como les decía, ahí llegué a contar 12 y no busqué muy profundamente, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, en las Biblias que está la palabra de Cristo en rojo, dice velad, velad. Y muchas más veces nos dice mirad. ¿Sí? Entonces son todas exhortaciones del Señor a que prestemos atención y no es en vano cuando el Señor también nos exhorta de que el diablo anda como león rugiente y que es nuestro adversario. Amén. Entonces que realmente podamos estar dispuestos, nuestro corazón, nuestra mente, a todo entendimiento, ¿a qué? A velar, a estar atentos a esos desliz, a esa cosa que el diablo envía de continuo a nuestra vida. Amén. Bendito Padre. Vamos a hacer una oración. Precioso Dios de la gloria. Te damos las gracias, mi Señor. Gracias un día más por tu palabra, Padre Santo. Gracias, mi Señor, porque ciertamente tú nos hablas, nos exhortas, nos alientas, nos reprendes, Señor. Y no hay mayor muestra de tu amor precioso, Padre. Ciertamente, mi Señor, que tú tienes una gran misericordia y nos tienes paciencia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque un día más, mi Señor, hemos podido estar reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Y sabemos que hemos estado en tu preciosa presencia, Padre. Ayúdanos también a poder escudriñar los frutos, Padre Santo bendito, de aquellos que nos rodean, Señor, y estar sujetos, Padre Santo bendito, a toda persona que tú hayas puesto, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a poder reconocer la obra de Cristo en nuestros hermanos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, y glorificar tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, perfecciónanos, Padre, para que tu perfecto amor sea derramado por completo en nuestro entendimiento y corazón, Padre, para que realmente, mi Señor, prosigamos a la meta, mi Señor, al supremo llamamiento, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos para nosotros y para todos nuestros hermanos, para todo aquel que quiere realmente, Señor, esa salvación preciosa, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios.